Muy buenas tardes, estamos en una nueva columna de ¿Qué está pasando? Es otra semana más en este mundo alterado y violento en el que vamos a tratar de rescatar algunas informaciones que vayan dando cuenta del entramado de noticias, y como es poco el tiempo que tenemos, van a ser pocas las noticias esta semana. Es importante rescatar a nivel internacional algo que más o menos venimos charlando desde el principio. No había mucha información sobre África, les conté, es difícil acceder a información de qué está pasando en África. Por los medios de comunicación clásicos no aparece absolutamente nada, pero por medio de un canal de YouTube, de una cuenta china, oficial, china en español, vamos a tener acceso a una novedad de esta semana, de que es que el gobierno chino decidió invertir en África y ayudarlos. Vamos a tener eso como contraposición del debate entre Trump y Harris en Estados Unidos por las elecciones. Un debate muy, podríamos llamarlo, disparatado, con cosas bizarras como esperábamos por parte de Trump. No mucho de Harris, pero sí posicionándose más firmemente. Va de lleno a ganar las elecciones en este momento la candidata por Estados Unidos, demócrata. Sería la primera vez que hay una mujer electa presidenta en Estados Unidos, y también al mismo tiempo la primera vez una mujer electa presidenta en México. Así que de darse esa situación sería realmente producto de un nuevo momento histórico, más allá de lo que las repercusiones económicas o, en el caso de Estados Unidos, militares que puedan llegar a suceder. Vamos a ver a un Trump tratando de defender el nacionalismo. Si bien Milei está a favor de Donald Trump está a favor de un nacionalismo que Milei no lo está. Es decir, Donald Trump prefiere fortalecer a Estados Unidos y Milei prefiere vender el país a Estados Unidos, Europa o ahí que sea. Así que es interesante prestar atención a eso, porque siempre quizás alguno se confunde creyendo que Milei está a favor de la Argentina, pero no, él en todos sus movimientos va dando cuenta que está a favor del mercado. Lo veíamos en la última columna, Milei felicitando a Galperín por ser millonario, pues nada más que por eso, y que seguramente por ser multimillonario ayudó a mucha gente, cosa que es inexplicable porque no sucede de esa manera. A lo sumo le dio trabajo a algunas personas, tampoco a tantas como para generar un bienestar general, porque la pobreza sigue existiendo en la Argentina y desde que asumió Milei la pobreza solamente aumentó. Eso nos lleva a hablar de los jubilados, porque el presidente había vetado el refuerzo económico a los jubilados. Vamos a escuchar a Santoro hablar sobre el tema. Hace un resumen bastante prolijo sobre qué son las jubilaciones y por qué los jubilados tienen el derecho a acceder a esa plata y cuál es, de nuevo, el interés del presidente. El interés del presidente es no pagarle a los jubilados, no pagarle a los argentinos, para poder pagarle al FMI el año que viene. Está juntando plata para poder pagar las deudas que se fueron generando desde el macrismo.
Deudas que al pagarse supuestamente entrarían inversiones que no están entrando en Argentina y no están entrando en otros países del mundo. El mundo entero está en esta crisis de guerra entre Rusia y Ucrania, Israel, Palestina, en esta caída del dólar, en esta caída de la bolsa japonesa, en esta otra situación de que en Francia aparece la derecha, que aparece la izquierda, que en Inglaterra también, que en Alemania también, todo ese alboroto económico y político empieza a poder observarse si uno va relacionando las informaciones que nos llegan. Y sobre todo a desandar muchos discursos que quizás uno no se los pone a pensar y los acepta como realidades. Y no, todo lo que está pasando y más en relación a la economía es un discurso que se construye, no es una situación dada. Lo venimos viendo en las escuelas austríacas, que la escuela austríaca a la que adhiere Javier Milei lo viene planteando sobre el valor subjetivo del dinero y cómo es imposible calcularlo a lo que va a pasar. Y vamos a tener un pequeño fragmento de un amigo, un ex amigo de Milei, Giacomini, que él va a contar un poco esto, que él es el que lo introduce a Milei en el tema de la escuela austríaca y que Milei nunca entendió de qué trata la famosa escuela austríaca que tanto defiende. Así que nos queda en el medio la información latinoamericana. La información latinoamericana, lo que tomé esta semana fue algo que me llamó mucho la atención, que es el tema de los incendios que se vienen produciendo en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil y que siempre terminan llegando acá en Argentina. Pero es la primera vez que empiezan a darse muchos incendios simultáneamente en toda Latinoamérica. Es la pregunta, ¿qué está pasando para que sucedan a la vez diversos incendios en Latinoamérica? ¿Es realmente el cambio climático lo que está sucediendo? ¿Es realmente las sequías que están pasando? Porque acá hay mucha gente que termina quemando los campos para poder sembrar o para no darle las tierras a los pueblos originarios. Al mismo tiempo hay una noticia también relevante que voy a tratar de subir, pero gráfica, de un periódico virtual, en el que dice que Colombia es el país que tiene la mayor tasa de asesinatos de ambientalistas. O sea, gente que defiende el medio ambiente es mayormente asesinada en Colombia. Más allá que en Colombia tiene todo ese problema con el narcotráfico y puede ser que haya más asesinatos en general que en el resto de los países de Latinoamérica. Pero es un dato a tener en cuenta. Vamos a empezar a poner foco en esto de los incendios para tratar de ver qué es lo que está pasando, de dónde viene realmente, porque detrás de esos discursos de cambio climático también vienen otras ofertas, como por ejemplo la del agua, que el agua es la escasez del agua. Lo mismo decían del petróleo en los 70 y desde la década del 70 hasta ahora existe ese rumor de que hay una escasez de petróleo, pero no, cada vez van encontrando más petróleo. Y el problema con el agua no es que sea escasa el agua en un planeta que es prácticamente de agua. Lo que pasa es que es más caro sacarle la sal al mar, al agua de mar, que seguir descongelando glaciares o situaciones parecidas. Es más fácil, es más ganancia para las empresas descongelar un glaciar, por decirlo rápido, a tratar de sacarle la sal al agua de mar. O sea, y además sin contar esta parte de que sigue lloviendo. El agua se sigue generando, no se puede ir del planeta. A lo sumo podría llegar más agua desde un cometa hacia la Tierra. Pero bueno, cómo llegó el agua al planeta es otro tema. Así que no mucho más, vamos a empezar a ver estas noticias de nuevo enseguidilla para que puedan pensarlas. Traigo distintas fuentes, no porque adhiera a esa fuente, sino porque traen la información y porque las traigo para pensar, no para aceptarlas como realidades absolutas. Así que no mucho más, nos vemos la semana que viene. Cuando la Unión Soviética se dividió en 15 países, poniendo fin a la Guerra Fría. Durante toda la década de 1990 y gran parte de la década del 2000, Estados Unidos se creía imbatible y líder mundial indiscutible, y la verdad que lo era, hasta que abrieron los ojos y se dieron cuenta de que China estaba haciendo crecer su economía a pasos de gigantes, que su PIB iba viento en popa, que China estaba renovando toda su infraestructura nacional, que China estaba ganando influencia global y que además China estaba modernizando a todo su ejército.
Al mismo tiempo, en Washington se dieron cuenta que Rusia estaba haciendo grandes negocios con sus aliados europeos y que el ejército ruso también se había modernizado. En pocas palabras, Estados Unidos se descuidó unos cuantos años ensimismado en su poder mundial al ya no tener un competidor, y al abrir los ojos descubrió que otra vez tenía competencia, una mayor que en sus años de Guerra Fría. No en vano, desde Washington empezaron a mover ficha para poner a caminar a sus socios y aliados en la línea del bien y no del mal, y empezó una campaña de desprestigio contra Rusia y China. La amistad sino-africana trasciende el espacio y el tiempo, supera montañas y océanos y se transmite de generación en generación. En 2000, el establecimiento del Foro de Cooperación China-África FOCAC marcó un hito en los anales de las relaciones sino-africanas. A lo largo de estos 24 años, especialmente a partir de la nueva era, China y nuestras hermanas y hermanos africanos hemos avanzado de la mano con apego al principio de sinceridad, resultados sustanciales, afinidad y buena fe. En medio de los cambios inéditos del mundo de una centuria, nos mantenemos hombro a hombro para defender firmemente nuestros derechos e intereses legítimos. Siguiendo la corriente de la globalización económica, nos volvemos juntos más robustos y resilientes, trayendo beneficios tangibles para miles de millones de chinos y africanos ordinarios. Frente a las catástrofes naturales y epidemias, nos unimos a una lucha solidaria tanto en lo bueno como en lo malo, escribiendo una tras otra historias conmovedoras de la amistad sino-africana. Siempre nos comprendemos y apoyamos mutuamente, estableciendo así un ejemplo para el nuevo tipo de relaciones internacionales. Gracias a los incansables esfuerzos de los dos lados de cerca de 70 años, los lazos sino-africanos se encuentran ahora en su mejor momento histórico. De cara al futuro, propongo elevar las relaciones bilaterales entre China y todos los países africanos que tienen lazos diplomáticos con China al nivel de relaciones estratégicas, y también elevar el posicionamiento general de las vinculaciones sino-africanas a la comunidad de futuro compartido para todo el tiempo en la nueva era. Amigos y distinguidos invitados, la modernización es un derecho inalienable de todos los países. El proceso occidental hacia la modernización ha infligido enormes sufrimientos a los países en desarrollo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el tercer mundo, representado por China y países de África, ha logrado sucesivamente la independencia y el desarrollo y ha venido reparando las injusticias históricas del proceso de la modernización. En vísperas del 75º aniversario de la República Popular China, estamos promoviendo integralmente y con toda firmeza la gran causa de la construcción de un gran país socialista moderno y la revitalización de la nación china con la modernización china. Mientras tanto, África también está viviendo un nuevo despertar y está caminando a pasos seguros hacia los objetivos de modernización trazados en la Agenda 2063 de la Unión Africana. China y África, en su búsqueda común del sueño de la modernización, desatarán sin duda una oleada de modernización en el sur global y escribirán un flamante capítulo de nuestro empeño por la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Trump giraba completamente el entorno de las sanciones. Esto dijo Donald Trump. Quiere usar las sanciones lo menos posible, que ya es un cambio de política de sanciones de Estados Unidos, y apunta a que las sanciones matan al dólar y quiere quitarlas tan pronto como pueda.
dijo que en el entorno de la guerra ucraniana lo que hay que hacer es sentarse y resolverlo. Y que acabe la guerra de un día para otro. Volvió a decir. Pero ojo a este mensaje de Donald Trump que cambia la fotografía económica del mundo. Si Donald Trump ganara e hiciera lo que está diciendo, no cambiara de opinión por el camino, quiero usar las sanciones lo menos posible. Está hablando de China, está hablando de Irán, está hablando de Corea del Norte y por supuesto está hablando de Rusia. Pero está hablando de 4 entornos donde las sanciones ahora mismo están dividiendo, partiendo en 2 el mundo, económicamente hablando. Kamala Harris, subject debate. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Encima, tenemos millones de personas entrando a este país que vienen de cárceles, de centros mentales, de sanatorios y nos vienen, agarran trabajos que están siendo ocupados por afroestadounidenses e hispanos y también los sindicatos lo van a notar pronto y lo ven lo que está pasando con los pueblos y las ciudades en los Estados Unidos. Fíjense en Springfield, Ohio. Aurora, en Colorado, nos están quitando el sitio, están apoderándose de los edificios de forma violenta. Son gente que ella y Biden han dejado entrar a este país y destrozan a nuestro país. Son peligrosos, son criminales elevados y tenemos que sacarlos de aquí rápido. He creado una de las economías más fuertes de la historia de este país, lo volveré a hacer y mejor aún. Donald Trump no tiene plan para ustedes. Y cuando se ve el plan económico, se trata solamente de reducción de impuestos para los ricos. Les estoy ofreciendo lo que he descrito como una economía de oportunidades. La mejor economía del mundo. Quizás han revisado estos planes para el futuro de Estados Unidos. Lo que ha dicho Goldman Sachs es que el plan de Donald Trump va a hacer que la economía empeore y la mía va a restablecer y fortalecer la economía. Lo que se dicen también de las escuelas es que va a crear un déficit de 16 premios Nobel. Han descrito el plan de él como algo que va a aumentar la inflación y a mediados del año que viene va a favorecer una recesión. Tenemos que ver dónde estamos en los temas. No, yo les digo a ustedes que Donald Trump no tiene ningún plan para ustedes porque está más interesado en defenderse a sí mismo que está pendiente de cuidar los intereses de ustedes. En Ecuador, la superficie calcinada por un incendio en el sur del país ya ha quemado más de 4.800 hectáreas, pero no es el único. Hasta 15 incendios asolan el país y únicamente 3, según las autoridades, están bajo control. Por ello, Quito pidió ayuda a Perú y Colombia, que le han brindado helicópteros para extinguir las llamas. Como Fuerza Aérea, atendiendo un pedido de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para atender unos incendios forestales. En Bolivia admiten que los incendios están por todos lados y faltan medios para apagarlos. No hay descanso. O sea, hemos tenido 72 horas seguidas, durmiendo 1 o 2 horas. Y mientras unos tienen su origen por causas naturales, otros son evitables. Por supuesto que ahí el contexto de cambio climático con aumento de temperaturas, reducción de humedad, aumento de vientos, tiene mucho que ver. Pero no solamente. Bolivia está haciendo todo lo que no hay. Están registrando en estos momentos en el sur de Brasil, en Bolivia y también en Paraguay. Desde hace un par de meses comenzaron estos focos de incendio que quemaron prácticamente 4 millones de hectáreas, por ejemplo, en Bolivia. Parte de todo ese humo, parte de todos estos incendios que están fuera de control en gran parte de Sudamérica, el humo está llegando ya a nuestro país, favorecido por el viento del sector norte. Recuerden que hace un par de meses, o hace más de 4 meses, en la zona está sufriendo una sequía, la peor en estos últimos 20 años, además de temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, ahora estamos esperando una ola de calor en el sur de Brasil con temperaturas de más de 40 grados. A ver, mientras Milei espera, tener cámaras para contestarle a Cristina Fernández de Kirchner, que le dijo, es la economía bimonetaria estúpido, tenemos en línea a Diego Giacomini, es economista, profesor de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director de la consultora Economía al Cuadrado. Atención con este dato, fue socio de Javier Milei. Y no durante 15 minutos, 2 días, 3 meses, no, durante 15 años, es una relación muy larga. 2005 y 2019 escribieron juntos algunos libros como Otra vez Sopa,
maquinita de inflete y de valuta, o de valueta, de valuta. De valueta. Libertad, 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 política económica contrarreloj, y acercó a Javier Milei a las ideas libertarias de la famosa escuela austríaca. Está Giacomini, hombre que podemos decir con esta introducción, que conoce a Javier Milei y sobre todo cómo piensa en términos de económicos Javier Milei del otro lado de la línea. Diego, Romina Mangue, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos y apelamos a vos a ver si podés ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando con el gobierno de Javier Milei, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de años que trabajaron juntos, que colaboraron en distintas publicaciones y que lo acercaste, digamos, a estas famosas ideas libertarias. El gobierno dice hoy, a una semana de presentarse en el Congreso para discutir el presupuesto, que no va a ceder en absolutamente nada, ni en el financiamiento universitario, ni en la movilidad jubilatoria, ni en los fondos de la CID, nada que le altere el déficit cero. Lo que nos estamos preguntando es a qué costo, si le importa, si sabe, si lo evalúa, si no importa, si el fin justifica los medios. Estamos perdidos, Diego. Bueno, miren, el liberalismo moderno, con su metodología analítica, su epistemología, demuestra que es un grave error bajo este régimen de gobierno que tiene Occidente, que es Estado-Nación, más constitucionalismo, más democracia representativa, más voto secreto, armar un plan económico basado en el superávit fiscal. ¿Por qué es un grave error? Porque no puede ser nunca permanente el superávit fiscal y solamente está condenado a durar muy poquito y ser transitorio debajo de este régimen de gobierno. Yo se lo traté de explicar y enseñar 1000 veces a Javier, nunca lo quiso entender porque le tocaba su mesianismo. Si él ¿le tocaba, perdón? Su mesianismo. Okay. Que yo no sé si estamos viendo. Las jubilaciones no son planes sociales. Los jubilados no son beneficiarios de planes sociales ni planeros, como les gusta decir a ustedes. Son acreedores del Estado. Acreedores que le descontaron durante toda su vida parte de su salario para aportar a una caja de jubilaciones. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ahí está la moratoria previsional que desfinanció el sistema. Pero si tienen críticas a esa política pública, vayan a preguntarle a Patricia Bullrich y a Federico Pinedo, que en el año 2014 votaron a favor. Entre otras cosas porque entendía, como entendía la política argentina, que había una deuda de la sociedad con esos jubilados, porque fueron estafados. Y por eso es que el sistema también se financia con impuestos generales. Ahora, ustedes son los primeros en decir que si hay deudas hay que honrarlas, y tienen razón. Ahora, ¿cómo puede ser que no le quieran pagar la deuda a los jubilados y sin embargo digan que para pagarla al Fondo Monetario Internacional sí hay dinero? ¿Cómo puede ser que digan que no hay plata y en el mismo momento le garanticen a los bancos la remuneración de los pasivos que tienen? Finalmente, lo que tenemos que entender acá es que esta deuda tiene que ser saneada, pero además de haber estafado a los jubilados, y en esto es responsable tanto el Estado como el mercado. También acá hubo un proceso que hay que poner a la luz pública, que fue el robo que el presidente de la Nación, a través del decreto en marzo de este año, le hizo con el 8% que se le quitó. En primer lugar, le quitaron el 8% cuando hicieron la fórmula del empalme. Y en segundo lugar, generaron un hecho perverso, que es desenganchar la posibilidad de que si la Argentina crece, puedan mejorar las jubilaciones de los jubilados.